El último tema que vamos a tratar el día de hoy van a ser las estructuras gramaticales básicas. Ahora, dentro de este tema vamos a tocar unas ciertas cosas que se rigen por todo el inglés. Ahora, el inglés no es lo mismo que el español, ¿saben? Porque en el inglés pues existen conjunciones, existen adjetivos, existen conectores, existen muchos tipos de cosas. Y en el inglés no es tan así. De hecho, el inglés es un idioma muchísimo más cortito que el español. Y en teoría, el inglés es muchísimo más fácil de aprender que el español. Entonces, yo les voy a demostrar ahorita cuál es el truco de poder tener una buena conversación en el inglés. Hay cosas gramaticales que nunca deben de olvidar cuando lo estén hablando y se las voy a poner yo precisamente aquí de la forma más compresa posible para que ustedes lo puedan entender y se familiaricen con ello. Ahora, esto es muy importante que lo sepan de memoria porque si no lo saben o si no se lo aprenden, perderle el hilo a una conversación cuando otra persona está hablando en inglés o cuando ven su película favorita o X cosa que estén haciendo relacionada con el idioma, puede ser una experiencia muy frustrante y muy fea, la verdad. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Se las voy a explicar de la forma más tranquilamente para que me entiendan. Y pues vamos a esto. Entonces, en el inglés vamos a tener tres estructuras principales. Vamos a tener lo que son las affirmations, que son las afirmaciones. Vamos a tener las questions, que son preguntas. Y vamos a tener las negations, que son las negaciones. Entonces, voy a darles un ejemplo muy sencillo. Una afirmación es decir, por ejemplo, voy a la tienda, ¿sí? Compro un carro, abro la puerta, cosas así, ¿sale? Una pregunta en el español sería, ¿podrías abrir la puerta, por favor? O abres la puerta, o cosas así. O sea, se le da como se le da el tono dentro de la voz. En el inglés no funciona así. En el inglés tú tienes que marcar algo que te diga si estás afirmando, preguntando, o en su defecto si estás negando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga abro la puerta a yo no abro la puerta. Entonces, en cierta forma, ya hay un pequeño parecido y se tiene que denotar dentro de su mismo lenguaje que estás hablando de forma negativa. Ahora, voy a hablarles de las partes que tienen las afirmaciones, negaciones y las preguntas para que me puedan entender un poco más a lo que yo me refiero. Ahora, vamos a hacer esto. Las afirmaciones en el inglés están compuestas siempre de estos elementos que estamos hablando que son el sujeto, el auxiliar, el verbo, el complemento. Las preguntas son auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Las negaciones son sujeto, auxiliar en su forma negativa, verbo y complemento. ¿Sí? Ahora, voy a descomponer cada una de estas partes en una sección de este lado que viene siendo dentro del video. ¿Sí? Dentro de su clase, perdón. Entonces, vamos a ver cuál es la función de cada una de ellas, vamos a ver por qué son importantes, por qué no son importantes y por qué deberíamos de considerarlas al momento de cuando estamos haciendo nuestra conversación o todo nuestro ambiente dentro del inglés, ¿sí? Entonces, quedaría de esta forma, vamos a ver. Entonces, la S se mantiene por subject, o en este caso que sería sujeto. Ahora, hay que clarificar algo. El sujeto en el inglés siempre existe. El sujeto en el inglés es algo primordial, o sea, siempre lo tienes que nombrar, ¿sale? Y los sujetos en el inglés vienen dentro de una lista de pronombres que son los más comunes. Se los voy a poner a continuación para que entremos un poquito más en el tema. Los sujetos en el inglés estamos hablando que son el I, el you, el he, el she, el it, el we, otro you y el they. Bueno, I se refiere a yo. You, este primer you se refiere a tú básicamente. Y luego tenemos, por ejemplo, que el he se refiere a él, el she se refiere a ella y el it se refiere a eso. Se los voy anotando. Yo, tú, él, ella, eso. El we se refiere a un nosotros. Tenemos nosotros. El you es un ustedes y el they es un ellos. ¿Sí? Vamos a remarcar algo muy importante aquí dentro de la clase que estamos manejando ahorita. En el inglés, estas tres cositas, estos tres pronombres, se les conoce como third person o en español terceras personas. En algunos tiempos del inglés, que más adelante en futuras clases los vamos a abordar, hay algunas excepciones que se le hacen a los tiempos dependiendo si estamos hablando en primera o en tercera persona.
¿sí? O sea, no es lo mismo que yo diga, el perro saca la basura, a que yo diga, yo saco la basura, ¿sí? O sea, la traducción al inglés es completamente diferente. Tiene sus ciertos detalles. Entonces, eso lo vamos a analizar ahorita. Entonces, teniendo esta lista de pronombres presente enfrente de ustedes, vamos a suponer que este es el sujeto, ¿sí? Entonces, el sujeto siempre tiene que existir cuando estamos armando una oración o cuando hablamos inglés enfrente de otra persona. ¿Por qué es importante que siempre lo pongamos? Porque se pierde la dirección a lo que nos queremos referir cuando estamos hablando inglés. Miren, un ejemplo muy sencillo es, voy a inventarme algo así como muy burdo. Vamos a suponer, mi mamá y yo vamos a la tienda y compramos tortillas, ¿sí? Entonces, si ustedes le ponen atención a esa oración, mi mamá y yo vamos a la tienda y compramos tortillas, se fijan que entre el y el compramos no tengo que volver a repetir el sujeto porque ya está implícito. O sea, ya está dentro de la oración, ya se sabe que somos mi mamá y yo. En el inglés no pasa lo mismo. En el inglés tenemos que volver a repetir el sujeto para poder saber a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, my mom and I went to the store and we bought tortillas. Entonces tenemos que especificar eso siempre, todo el tiempo, para que la persona que nos está escuchando tenga claridad de lo que realmente estamos tratando de decirles. Bueno, prosiguiendo con el tema. Esto es por la parte de los sujetos. Entonces el sujeto siempre tiene que existir, o sea, no se lo pueden pasar por nada del mundo. Prosiguiendo con el siguiente tema, vamos a tener por aquí lo que son los auxiliares, o lo que es la A, que se establece por auxiliary, o auxiliar o auxiliar. Cualquiera de esas dos cosas es totalmente correcto. Ahora, ¿cuál es la función del auxiliar o de los auxiliares dentro del inglés? Tienen dos funciones principales. El usted no existe en el inglés. Entonces, no es posible que tú le hables a una persona de usted a menos de que uses auxiliares. Entonces, hay diferentes formas de poder hablar a una persona propiamente, ya sea tu compa, ya sea tus papás o ya sea alguna persona que tenga de respeto. Y la otra función principal que tienen los auxiliares es determinar el tiempo de la oración en la que tú estás hablando. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner una lista dentro de este lado, todos los auxiliares que se benefician o que se dedican a expresar el tiempo de la oración, y de este lado todos los que se refieren a un usted. Entonces vamos a empezar. De este lado vamos a poner la lista que dice tense auxiliaries. Y vamos a poner modal auxiliaries. Muy bien. Entonces, lo que prosigue es esto. Los auxiliares que van a ir de este lado se van a referir a los auxiliares de tiempo. Reitero, son los que indican si estamos hablando en pasado, si estamos hablando en presente o si estamos hablando en futuro. Entonces, los que van a ir de este lado van a ser 12 en total y de este lado van a ser 7. En un momento más les explico cómo funciona, porque como vayamos avanzando en el curso, les voy a estar explicando cómo se utiliza cada una de esas. Ahorita, por lo pronto, lo único que yo necesito es que los identifiquen, se familiaricen con ellos y tengan una mejor perspectiva de qué son los auxiliares en sí. Entonces vamos a empezar, vamos a decir los tres auxiliares. Do, did, have, has, was, were, will, does, is, are, you'll have. ¿Sí? Y luego, dentro de los auxiliares de modales, podemos encontrar el would, el should, may, might, can, must y el could. Estos son los 19 auxiliares esenciales dentro del inglés. Entonces, es muy importante que se familiaricen con ellos y que sepan más que nada cómo identificarlos y cómo saber dónde se utilizan. Entonces, vamos a hacerles un pequeño repaso para que sepan más o menos en dónde vamos a encontrar esos auxiliares. Ahora, tenemos aquí el do. Vamos a suponer, el do es el auxiliar del presente simple. Entonces,
Recuerden que esto lo único que hacen es indicar el tiempo de la oración. Entonces, no tienen ninguna otra función más que indicar el tiempo. Algunos de ellos tienen traducción, otros no lo tienen. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando inglés con otra persona o estoy tratando de leer un texto y yo veo el auxiliar do, yo tengo que entender que esa persona, en este caso, me está hablando en presente simple. Entonces, me está diciendo expresiones, por ejemplo, tipo de yo como en la esquina, está diciendo yo juego videojuegos, yo estoy en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es como funcionaría. Entonces, el do, por ejemplo, es exclusivo del presente simple, el did es del pasado simple, el was y el were son del pasado continuo y del pasado simple, el have y el has son del presente perfecto, el have es del pasado perfecto, ¿sí? Entonces, como vayamos avanzando, vamos a estar notando cuáles son los auxiliares propios dentro de cada tiempo. Ahorita no es necesario que nos apresuremos, solo la cuestión es que los identifiquemos. Ahora nos pasamos directamente a los auxiliares de modales, en los cuales nosotros podemos observar que existen siempre. Ahora, hace unos momentos yo les mencionaba y les comentaba, les decía que el usted no existe en el inglés. Entonces, estos nos ayudan a varias cosas. Unas, para poder dar una opinión concreta, para indicar una obligación, o para hablarle de usted a alguien que respetan demasiado, o simplemente para decirle a tus amigos, oye, pásame esa botella. Vamos a suponer que Panchito es mi mejor amigo, Panchito está aquí. Entonces, como Panchito es mi compa, saca el mero bueno, el chidote, pues obviamente a Panchito, perdón, ya le ando cambiando el nombre. Resulta que a Panchito, yo le quiero decir que si puede traerme la botella de agua, por dar un ejemplo, quiero pedirle que me traiga la botella de agua que está en la cocina. Entonces yo le voy a decir a Panchito, can you bring me the bottle of water that is in the kitchen, please? Si ustedes notaron, yo puse el can primero. ¿Sí? Entonces, yo me refiero a you porque Panchito le estoy hablando de tú. ¿Sí? Y aparte estoy utilizando el can porque yo le tengo la suficientemente confianza a Panchito de hablarle como si fuera mi camarada. ¿Me explico? Entonces, esa es la razón correcta. Ahora, una cosa muy diferente sería que yo le pidiera, por ejemplo, a mis papás, que son personas que yo respeto mucho, y yo les diría, papá, dad, would you pass me the bottle of water that is on the kitchen? Oh, yes, son. I'll pass it to you. Eso es muy diferente, porque en este caso estamos hablando de que, pues, para mí mi papá es una figura de autoridad y yo le debo mucho respeto, entonces yo le hablo de usted. ¿Sí? Espero que con este ejemplo haya quedado un poquitito más claro cómo funcionan los auxiliares de modales. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí hay una regla en específico también. Por cada oración que nosotros tengamos en el inglés, únicamente puede existir un auxiliar. No puedes meter otro segundo auxiliar porque si lo haces, gramaticalmente y conversacionalmente hablando, ya estás diciendo malas palabras. Entonces es muy importante que nada más utilices un solo auxiliar por oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir I can do, no, perdón, no, olviden eso no, porque en este caso tú estás usándose como verbo. Bueno, me voy a regresar un poquito. En este caso, no puedo decir, por ejemplo, Mayra can does play, porque ya estoy utilizando dos auxiliares. Estoy utilizando el can y estoy utilizando el does. Entonces, o es uno o es el otro. No puedes meter dos juntos nunca. Si no, se pierde completamente la orientación dentro de tu conversación que tengas en el inglés. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Entonces, no puedes meter dos auxiliares. Eso es regla primordial. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Que estamos hablando ahora directamente de lo que son la V. La V se refiere en pocas palabras al verb, perdón, al verb o en español al verbo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del verbo? Pues, obviamente es la misma función que tienen dentro del español, que es indicar una actividad, ¿sí? Entonces, el verbo juega con un rol muy específico aquí, ¿sale?
Hay demasiados verbos en el inglés. Después les voy a proporcionar yo a todos ustedes una lista de verbos que pueden ustedes observar sin ningún problema para que vean más o menos los que vamos a trabajar y los que van a trabajar dentro de su curso que es de inglés. Entonces, vamos a estar hablando un poquito más de verbos. Por lo pronto, nada más quiero establecerles que gramaticalmente hablando, no puede haber una sola palabra contextualmente hablando que sea verbo por oración. O sea, solamente puede haber uno. No pueden haber dos, no pueden haber tres. Repito, contextualmente hablando, porque si nos vamos al otro aspecto, en dado caso, entre comillas, sí podemos decir que sí se puede, pero son otras cosas completamente diferentes, y ya estamos hablando de un inglés como un poquitito más avanzado. Entonces, pues es diferente, ¿sale? Bueno, ahora, el verbo, como les decía, solo puede haber uno por oración, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a la última parte, que es de la estructura gramatical básica, que es la C, y la C se refiere a complement o en español complemento. Ahora, ¿qué me refiero cuando digo complemento? Ahora, el complemento es la parte que siempre va al final de la oración en el inglés. Muy sencillo, vamos a suponer que tengo una persona que está hablando en presente y me dice, por ejemplo, a mí que está en mi clase de inglés y me dice, Teacher, may I go to the bathroom? Y yo contesto, yes, you can. Eso es una respuesta corta. En esa respuesta corta no vas a necesitar un complemento. Porque la idea que yo le estoy dando a la respuesta a mi alumno es lo suficientemente concreta que el complemento no es necesario. Entonces, aquí dependiendo de lo que tú quieras decir, lo que tú quieras dar a entender, vas a darte cuenta si es necesario que le metas complemento o no. ¿Sí? Vamos a suponer otra cosa que también es correcta. Supongamos, vamos a pensar. Mi papá me pregunta, Albert, did you drink water from this bottle? Básicamente mi papá me preguntó que si yo le tomé agua a esta botella y yo puedo decir, yes, Dad, I drank from that bottle. En este caso yo estoy siendo específico, estoy diciendo que sí, que efectivamente yo tomé de esa botella. Entonces, tengo que ser tengo que siempre señalar eso, ¿sí? El complemento a veces se utiliza, a veces no, es totalmente contextual. Entonces hay respuestas cortas y hay respuestas muy largas dentro del inglés. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de la información que yo les acabo de proporcionar, les voy a subir sus actividades para que entendamos un poco cómo funciona la estructura gramatical del inglés, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta esas listas. Quiero que traten de analizar propiamente y debidamente cada una de los temas que se están tratando ahorita y pues vayamos avanzando poco a poco más, ¿sí? Bueno, por lo pronto, este es el cuarto tema concluido. Les deseo que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente tema. Chao.